noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de inversión en nuestro país, de las expectativas que tiene el sector privado con una serie de noticias que están en primera plana en el territorio nacional. Conversaremos con el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, don Fernando García. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Feliz noche. Muchas gracias, Rosendo. Un gusto estar nuevamente aquí en el banquillo y un saludo pues a la audiencia de este tan escuchado y visto programa. Bueno, ¿cómo ha recibido el sector privado, Fernando, lo último que si bien es apenas la discusión en primer debate, ya hemos escuchado que algunos parlamentarios, tanto del Partido Liberal como del Partido Salvador de Honduras, están en contra o por lo menos han expresado públicamente que no es el momento para discutir una reforma a el código laboral que permitirá que ahora los hombres también gocen de un periodo pre y postnatal, y para las damas amplían los periodos de antes y después del nacimiento de su criatura. Bien, yo creo que hay que instruir un poco a algunos de los políticos nuestros que no tienen a veces la visión completa de lo que está ocurriendo. El mundo está atravesando una situación económica muy compleja. Tenemos una crisis económica que está presente, que no ha terminado, producto de la pandemia, producto también del problema logístico que tuvimos en el 2020 y 2021 y que se ha complicado en el 2022 con la invasión absurda de Rusia a Ucrania, que está teniendo consecuencias devastadoras para toda la economía. Y son temas que desgraciadamente nosotros como país no podemos resolver. Simplemente tenemos que tratar de ir capeándolos, tratar de ir buscando alternativas de corto plazo a nivel nacional para evitar que el impacto sea más fuerte. Y lo que se está proponiendo en el Congreso con esta temática es contrario, va a tener un impacto negativo. Y quiero ahí resaltar varias cosas. Creo que los diputados y los políticos deben entender que tenemos normas vigentes ya en el país. Y para los temas laborales tenemos una instancia creada por el mismo Congreso Nacional, que es el Consejo Económico y Social, donde se encuentra el gobierno, se encuentran los trabajadores y se encuentran los empresarios. Y es fundamental que nosotros respetemos nuestra misma normativa. Y lo que se establece es que el CES es un órgano de consulta no vinculante, pero hay que consultarle, porque son al final los que van a pagar la fiesta, como decimos. ¿Y por qué menciono también a los trabajadores? Porque eso va a incrementar los costos de las empresas y lo va a cubrir en una parte el Seguro Social y en otra parte las empresas, pero lo va a cubrir también el Estado con los trabajadores que son del sector público. Y no es posible que cuando se pretende hacer una reforma de este tipo no se cuente con la información estadística correcta. ¿Cuál es el número promedio de mujeres que están en edad fértil, digamos, y que pudieran ser objeto de beneficio de esta ley o esta reforma? ¿Cuál va a ser el promedio anual de mujeres que van a entrar en esta situación? Las parejas que van a beneficiarse también, porque incluye a los varones. ¿Y cuál es el impacto que esto va a tener en el presupuesto y en el Seguro Social? El Seguro Social está en una situación complicada actualmente desde hace muchos años. ¿Ustedes conocían, Fernando, a nivel de la Asociación Nacional de Industriales, del mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de las cámaras de comercio, de esta propuesta, o se vieron sorprendidos cuando ha entrado y se ha discutido en primer debate en la Cámara? Yo aprovecharía este momento, Rosendo, para pedirle a los señores diputados del Congreso Nacional que esta iniciativa y todas las demás iniciativas realmente las discutamos con los actores interesados y con toda la sociedad. Recordemos que los diputados, al igual que los ministros y los presidentes, son empleados nuestros y están ahí y nos deben cuentas a nosotros, a todos los que pagamos impuestos y a los que no pagan también, porque son ciudadanos hondureños. Nos deben ese respeto. Entonces, estas iniciativas hay que discutirlas. Nosotros no tuvimos acceso a esto ni a otras iniciativas de ley que se mencionan, que nos enteramos por los medios de comunicación. Entonces, es difícil opinar también sin tener el documento, porque una coma, una palabra puede cambiar el espíritu de una iniciativa. Entonces, es importante que se discutan y que se conozcan.
Pero no que nos llamen un día y para que la iniciativa salga al día siguiente, porque hay que hacer análisis. Nosotros tenemos diferentes empresas que tienen diferentes situaciones y se tiene que consultar a todos, en realidad, si queremos que esto sea positivo. No tenemos entonces esa información, entonces es difícil apoyar estas iniciativas. Y fundamental, consultarle al Seguro Social cómo le va a impactar en sus finanzas esta situación y cómo va a impactar también en el presupuesto de ingresos y egresos. Las empresas se van a ver afectadas. Y el otro asunto importante es que debemos entender que el principal problema en este momento no es la persona que tiene trabajo formal. En este momento el problema en Honduras es la persona que tiene empleo informal o que no tiene empleo. Y si queremos pasar los informales a formales y si queremos generar más empleos en el país, necesitamos medidas orientadas a esto. Esta medida que se está proponiendo va a ser una medida que va a generar contracción, que va a generar, no va a facilitar la inversión, y nosotros solo tenemos que ver cómo está la legislación en los países con los cuales competimos. Cómo está la legislación en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Sudamérica, en Dominicana. ¿Tienen normativas que estén orientadas con estos beneficios a nivel de estos países que usted mencionó? ¿O qué saben ustedes? Porque esto nos decían algunos congresistas que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy temprano en HRN y en los espacios informativos de TSI, que es típico, pero en países como Noruega, Claro, Finlandia, sí. Suecia, Dinamarca, o sea, países del primer mundo de Europa. Es correcto. Nosotros, desgraciadamente, no estamos en ese nivel, aspiramos llegar ahí, pero eso va a ser un proceso gradual si lo logramos. Entonces tenemos que compararlos con los que competimos. Y esto es así, ya que estábamos comentando extra micrófonos el tema del fútbol. Esto es como entrar a jugar un partido con un jugador menos. O entrar a jugar un partido ya con 3 goles en contra. Entramos en desventaja porque el inversionista, tanto nacional como extranjero, va a verificar dónde puede tener menos costos. Entonces, esta que se está proponiendo está muy por encima de lo que está en el entorno regional y de los países con los cuales competimos. Y como bien decía, está a niveles de países de alto desarrollo como los países escandinavos, algunos países centroeuropeos, que tienen una realidad totalmente distinta. Es decir, que cuando aquí pensamos que en este 2023 se pueden crear bases y pueden desarrollarse programas que permitan mejorar las condiciones de empleo, tanto público como privado, con este tipo de propuestas, Fernando, es una contracción a la que nos llevaría. Así es. Fíjate que el empleado, si recuerdo bien, a los 3 años obtiene los 16 días de vacaciones. 3, 4 años de... Entonces, un varón le estaría dando prácticamente un mes más de vacaciones. Es un mes más para el que esté en esa situación. Con las mujeres pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hacen iniciativas que pueden sonar muy bonitas, pero que no son realistas. Es como que yo le diga a mi familia que estamos todos emocionados por algún éxito académico o algún éxito profesional, y entonces yo diga, bueno, pues nos vamos a ir un mes a Europa y a los Emiratos Árabes de vacaciones. Lo quisiéramos, pero no se puede, porque la realidad económica no lo permite. ¿Qué hace uno entonces? Bueno, si quiere hacer una iniciativa positiva, analiza los números, el dinero, porque al final todo termina en quién va a pagar esto y si hay capacidad para pagarlo. Y como digo aquí, quien lo va a pagar en buena parte es el Seguro Social y es el presupuesto de la República. Un seguro social que debemos decir no está en bonanza financiera, No. Al contrario, ha estado tratando de recuperarse después del problema al que lo metió Mario Zelaya. Incluso su presupuesto de este ejercicio fiscal se vio reducido en cerca de 2.000 millones de lempiras, más el indexar esta propuesta que se convertiría en ley en los próximos días si es que el Congreso decide seguir con los siguientes debates, pues es una institución con destino a la quiebra. Correcto, y si a esto le sumamos que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley marco, eso genera un déficit en los balances también porque se tiene que retrotraer los cobros a los que se tenía anteriormente. Entonces, esos temas son los que deberíamos de estar discutiendo. Cómo sacar esa situación del vacío o los vacíos que ha generado
la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley marco, por ejemplo, para rescatar el seguro social, para dar un mejor servicio de salud. Deberíamos de estar pendientes también de cómo podemos hacer temas de formación o de hacer más productiva la mano de obra hondureña. Nosotros hemos tenido este año, Rosendo, y el año pasado, todo el problema que hablaba de COVID, contenedores, Ucrania. Hemos tenido problemas de incremento en la materia prima, incremento en los precios de transporte, incremento en los costos de energía. El sector privado responsablemente cumplió con el acuerdo de salario mínimo, sin chistear, sin ningún tipo de situación, sino Que que fue un cumplió. reajuste. Pero cumplimos, 9.8, un incremento fuerte en un año difícil para el sector privado, siendo responsables, porque había un acuerdo. Pero todas estas situaciones van a afectar al mismo bolsillo. ¿Y qué genera esto? Y no es un tema político, a veces los políticos lo quieren ver todo como confrontación. Es un hecho. Esto genera menos contratación de mujeres y genera menos también empleo formal, y probablemente algunas empresas van a considerar reducciones y transformación por maquinaria de algunos puestos de trabajo, porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados y es mucho más rentable, no se embaraza, no se enferma, no, etcétera. Entonces, Y perdón que lo interrumpa, Fernando, y aquí entramos a un tema que de pronto puede generar polémica y quienes observan y tienen espacios para comentar pueden hasta señalar y criticar, en este caso a la empresa privada que usted representa, porque al final el Estado paga de lo que los que producen integran en impuestos. Pero aquí, cuando usted nos plantea esto, es oportuno revisar algo, y es el hecho de que, contrario a un beneficio, como lo visualizan quienes han presentado la propuesta en el Congreso, al final se puede revertir en más despidos o, correcto. o cierre de empresas. Pero aún peor, Rosendo, en que no incrementemos más trabajo formal. Bien ustedes, en el Seguro Social hay alrededor de 850,000 afiliados. ¿Cuánto es la población hondureña que debería estar trabajando? 5,5 millones de habitantes. Esa es la diferencia. De 5,5 millones a 850,000. Todos esos 3 millones y tantos hondureños que están en el limbo, ellos necesitan empleo formal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo ellos pueden tener un empleo formal que les permita entrar a la seguridad social. Porque si no, estamos creando una clase privilegiada, aunque les moleste que uno diga la verdad. La ventaja que tenemos nosotros desde el sector privado es que nosotros decimos las cosas como son porque no estamos en campaña. Entonces les van a gustar o no, pero lo que les vamos a decir es la verdad. Los números no mienten. 850,000 hondureños en el Seguro Social y 5,5 millones en edad de trabajar. ¿Cómo hacemos para esos 3 millones, 3,700,000, llevarlos a la formalidad? Esa es la pregunta. No estar viendo este beneficio para los que ya están con la buena o mala jubilación y buen o mal servicio de salud que da el seguro. Los demás no tienen nada. Están en un limbo total, no tienen derechos laborales, ningún derecho laboral, no tienen vacaciones, no tienen séptimo día, no tienen catorceavo, treceavo, porque no son formales. Y los estudios que presenta la misma Secretaría de Trabajo anualmente con el mercado laboral lo indican. El énfasis debe ser en cómo llevar esos 3 millones y tantos hondureños a la formalidad, a poder accesar al seguro social y a otros beneficios laborales que da un empleo formal. Pero si atacamos la empresa formal, no vamos a conseguirlo. Muy bien, está con nosotros el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, Fernando García. Una pausa, ya regresamos. Cuando nosotros eso lo traducimos en productividad del país, eso encarece los productos, porque los carros se arruinan, los camiones se arruinan, hay más tiempo en la carretera, hay más accidentes y eso va afectando al final la productividad. Seguimos al banquillo con nosotros el presidente ejecutivo de la ANDI. Concretamente, ¿qué le pedirían al Congreso Nacional, que es donde está esta discusión que, como me dije, sorprendió ayer al sector empresarial? Bueno, yo creo que lo primero y lo fundamental, y lo hemos puesto en la estrategia de empresa sostenible de COEP, en la propuesta de desarrollo industrial de la ANDI y en diferentes documentos que otras gremiales empresariales han realizado, es que los problemas de Honduras son tan grandes, son tan complejos, son tan estructurales,
que para resolverse requieren el concurso de todos los hondureños. Entonces, antes de estar inventando situaciones aisladas, veamos un plan macro. Nosotros tenemos vigente la ley de plan de país y visión de nación. Y en esa ley establece dos consejos. Un Consejo Nacional de Plan de País, integrado por diferentes actores sociales, no solo por la empresa privada y por la gente del gobierno. Y un Consejo Nacional de Competitividad e Innovación. Convóquenlo. Está en la ley. Tiene que reunirse una vez cada 2 meses. No se ha reunido. Hay que convocarlo y ahí vamos a ver cuál es la ruta, cuál es la visión que tiene el gobierno y que se pueda llegar a acuerdos con los demás actores sociales. Porque si pregunta a uno, no sabe cuál es el rumbo del gobierno. Y lo que se ve es inclusive a veces situaciones divergentes entre mismos personeros del Poder Ejecutivo. Entonces uno no sabe qué es lo que se pretende, cuál es el camino que se va a seguir. Lo primero es convocar esos consejos, como está establecido en la ley. Y si le quieren cambiar el nombre porque es de otro partido político, que se lo cambien. O sea que al Pero final... que convoquen a los actores para que definamos la ruta. Por ejemplo, Rosendo, yo el año pasado, todos los años, por mi trabajo, visito muchísimo el territorio nacional. Yo les puedo asegurar que tenemos una excelente carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lo demás no sirve. Inclusive la carretera que se hizo entre la entrada a Copán y Copán Ruinas, que tiene 3 o 4 años, ya tiene unos abismos. Que cuando uno va en el carro, el güey le dice, falla catastrófica, le avisa. Falla catastrófica a 300 metros. Hoyos, una carretera que tiene 3 años. La carretera de Occidente, terrible. La carretera de Santa Rosa a Ocotepeque, terrible. De Santa Rosa a Gracias, a Marcala, terrible. La carretera a Olancho, no se puede. Si está, desde la salida es un cráter eso. Y la del sur, perdón que lo interrumpa, ya que entró al tema de infraestructura, la del sur es una buena carretera, Pero lo debemos reconocer, pequeña. pero es una carretera que cuando nos aproximamos a Tegucigalpa se vuelve un embudo y ahí hay que planificar movimientos en la madrugada o a medianoche para no venir a perder horas y horas en el ingreso y en la salida, como lo quiera poner de Tegucigalpa. Así es. Vamos con otra. La otra que está buena es la del Canal Seco, porque hay que decir lo que está bien Sí, también. y la de el oriente del país, viajar de Tegucigalpa a El Paraíso es de persinarse Claro. entre Tegucigalpa y el desvío de Moroselí. Correcto. De ahí para allá debemos reconocer que está perfecta, pero hay un promedio de 60 kilómetros que el que viaja sufre. Terrible. Y cuando nosotros eso lo traducimos en productividad del país, eso encarece los productos, porque los carros se arruinan, los camiones se arruinan, hay más tiempo en la carretera, hay más accidentes y eso va afectando al final la productividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberíamos de estar viendo en un consejo de planificación de país? ¿Cuál es la carretera más importante que tenemos que hacer ahorita? Los primeros 50 kilómetros. Y solo pueden hacer 100 kilómetros este año. Bueno, ¿cuáles son los 100 kilómetros que necesitamos realmente este año? Y de eso no saben nada. Y después los otros 200. Se escuchan las noticias, pero no es producto de acuerdos o de consenso. Nosotros hemos insistido fuertemente, por ejemplo, en la carretera del litoral atlántico. Toda esa desde desde Progreso hasta Trujillo, incluyendo los ramales que hay a Borito Oriental y a toda esa zona, es importantísima, es productiva, vive más de 1 millón de personas ahí y se necesita reactivar esa economía. Hemos logrado acercamientos con autoridades de gobierno y hay promesas de que se pueda realizar. Pero esos temas son los que nosotros debemos tratar. El tema, por ejemplo, de las pérdidas del ENE. Hay un documento, hay un planteamiento de un programa de pérdidas, pero hay huelga hoy de las personas que se contrataron para el programa de reducción de pérdidas. Se está acabando el contrato de EH y no sabemos cuál es el plan. Y esos planes, la autoridad, es cierto, tiene autoridad y tienen que hacer el plan, pero ellos no son absolutos y no tienen un cheque en blanco y tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Y para eso están estos consejos, para que podamos ver cómo hacemos más competitiva la empresa privada para que pueda generar más empleos. Han estado, Fernando, planteado así, prácticamente pintados. Hay temas en los que hemos tenido avances, porque también uno tiene que reconocer, por ejemplo, en el tema de combate a contrabando y extorsión, hemos avanzado. Hemos tenido apoyo ahí de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio Público, de Aduanas,
de ARSA, del IATFA, hemos tenido apoyo en combate a contrabando, por ejemplo. Hemos tenido apoyo en algunos temas relacionados con el Sistema Nacional de Calidad, y hay cosas puntuales, pero al final lo que pasa, Rosendo, es que depende entonces del funcionario y depende de una buena fe o de una buena iniciativa. Y cuando uno está en la empresa o en la gestión, porque esta es gestión pública, uno tiene que seguir los planes. ¿Cuál es el plan? El plan se define en el Consejo de Plan de País, y el plan para la competitividad se define en el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, instituidos por ley. O sea, es ley, hay que convocarlos. ¿Y no han encontrado ustedes, Fernando, un interlocutor válido que les permita acercarse y no seguir prácticamente una especie a la deriva? Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que abrirse más y recibir más apoyos, porque el gobierno solo no va a poder resolver estos problemas y necesita el concurso del sector privado, de los trabajadores, de la sociedad civil, de los patronatos. Y la gente tiene buenas ideas y tiene buenas intenciones. A nadie le interesa que el gobierno le vaya mal. Nosotros queremos que el gobierno le vaya bien para que podamos así todos estar mejor. Entonces es importante hacer esa integración. Y lo digo, el plan de país, que la gente dice ni lo conocen, se vence este año. Ya deberíamos de estar trabajando en el de los próximos 5 años. Y eso inclusive va a traspasar este gobierno. Pero hay que hacerlo, y el plan de gobierno participativo tiene que contemplar las opiniones de todos. Es necesario esa fluidez y esa comunicación para que podamos tener realmente una mejor comunicación y llegar a consensos. Cuando nos sentamos, los hondureños somos gente que le gusta discutir, pero le gusta llegar a acuerdos. Entonces hay que sentarse y discutir, llegar a acuerdos en los temas importantes. Y es mejor llevar esos acuerdos al Congreso ya más o menos hablados para que lleven un impulso de la sociedad y que de esa manera los políticos en el Congreso, los diputados, puedan realmente aprobar medidas que tienen apoyo popular. Si lo hacen, se van a beneficiar ellos también. ¿Y qué ha pasado con hombres de empresa privada que se han incorporado a la administración pública? Pedro Barquero es un hombre de empresa privada, Jaime Turcios, Marcio Sierra, solo para citar incluso a personas que han estado dentro del gabinete económico, no de ahora, sino de hace mucho tiempo en una comunicación fluida. No son estos los funcionarios ideales para tener este acercamiento. Yo creo que con los 3 que mencionaste hemos tenido muy buena relación y hemos tenido avances en lo que a ellos les corresponde. O sea, con Pedro, con Marcio, con Jaime no hemos tenido tanta comunicación, pero con Pedro y con Marcio hemos tenido comunicación en los temas que están en su parcela, y hemos avanzado y hemos tenido propuestas de ellos contra propuestas nuestras, y hemos podido avanzar en esas áreas. Pero recordemos que están fragmentados, el gobierno tiene diferentes parcelas y ellos no pueden pasar su línea de responsabilidad. Por eso la importancia de los gabinetes sectoriales y de estos consejos, porque en estos consejos que yo menciono están diferentes ministerios, diferentes instituciones públicas, empresarios, trabajadores y otros actores sociales. En esos consejos es que se debe de trabajar para poder lograr esas situaciones en las cuales van involucrados muchos actores. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carretera, yo puedo hablar con Mauricio Ramos y él me puede decir que sí, pero si él no tiene dinero de finanzas, que se lo da Rixi, en nada queda. Entonces tiene que estar Rixi también ahí en esto. Y probablemente la carretera necesite algún tema ambiental. Entonces tiene que estar Lucky también involucrado, porque hay que hacer alguna licencia o alguna ampliación de la licencia, qué sé yo. Y probablemente se necesite otra institución, las municipalidades, por las que va a pasar la carretera. Entonces los problemas son grandes y necesitamos esa fuerza de tarea para ir resolviendo cada uno de ellos. No hay una conectividad, un enlace que les permita estos acercamientos y no dejar pasar más tiempo, porque aquí el problema es que el tiempo apremia. En este 2023 se espera que demos pasos concretos en temas de desarrollo, de generación de empleo, de cubrir déficit de empresas estatales que se vienen arrastrando de la última década y hoy a punto de quebrar. Yo creo que el gobierno está a tiempo. El gobierno está a tiempo y lo más importante es ver hacia el futuro.
Creo que hay espacios como estos que mencioné, se pueden crear nuevos también, pero lo importante es entender que es mejor contar con la opinión, el apoyo y el conocimiento que tienen más actores sociales que solo con el conocimiento y las competencias que tiene el gobierno. El refrán dice, dos cabezas piensan mejor que una. Y aquí tenemos que mantener siempre ese principio, que el funcionario público es nuestro empleado. Es así, es un hecho. A veces se enojan conmigo, pero es así. Entonces se necesita que ellos se involucren más con todos los actores para que podamos llegar a situaciones que realmente generen unidad y no división y que realmente resuelvan problemas en lugar de generar nuevos problemas por querer resolver un problema que estaba antes. ¿Qué resiente de la actual gestión? Yo creo que lo que necesitamos es más comunicación y más, bueno, activar estos consejos que decimos, están en la ley, el de ambiente está en la ley, el COCONA también, y que podamos nosotros, que el funcionario entienda esto. El sector privado es fundamental para el desarrollo. No se puede sacar un país del subdesarrollo sin el sector privado. Si hay alguna situación que molesta o que hay que decirla, se dice, se habla, se resuelve. Pero lo que no podemos hacer es pensar que el otro es el enemigo, porque entonces no vamos a avanzar. Y yo sí considero que el sector privado ha manifestado desde antes que iniciara el gobierno, cuando estábamos trabajando con la transición, su disponibilidad a apoyar y aportar. Nosotros hemos entregado nuestra propuesta de desarrollo industrial desde el grupo de transición de gobierno a los diferentes funcionarios. Y hay varias cosas puntuales, son 50 páginas de documento. El CUEP ha presentado unas líneas estratégicas que están en la estrategia de empresa sostenible. Y ahí está temas de educación, de salud, de energía, etc. Las propuestas del sector privado ya están. Y podemos discutirlas. Si algo no parece, no se entiende, lo podemos discutir. Pero ahí hay prácticamente un plan de país. Y obviamente las ideas que se tengan de parte del gobierno son positivas también, pero tenemos que discutirlas para poder afinarla a realidad. Porque, y yo entiendo esto también, no es lo mismo estar en el gobierno. Hay otras presiones, hay otras legislaciones que hay que cumplir propias del sector público, pero también los empleados públicos tienen que entender la realidad de las empresas para ver que algunas situaciones que se plantean a veces pueden tener efectos contrarios a lo que se quería resolver. Bueno, y aquí hay un ejemplo que bien se puede tomar en el marco de todas estas peticiones que como sector privado se hacen y que el gobierno, ojo, no está obligado en tomarlas, pero si hay una buena iniciativa, pues habrá que considerarla para el bienestar. Un ejemplo lo encontramos en lo que ocurrió recién el pasado mes en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Diálogo, entendimiento entre las partes, independientemente de lo que algunos sectores han criticado, que hubo arreglos entre políticos, pero de eso se trata, de conversar y entenderse. Eso no está pasando entre los sectores en discusión ahora, Fernando. Y no está pasando, Rosendo, porque uno lo ve todos los días, hay manifestaciones, todas las semanas hay manifestaciones, todas las semanas hay una toma, todas las semanas hay una huelga. Significa que hay que abrir el diálogo. ¿Y por qué el diálogo? Aunque a veces la palabra está trillada, estamos decepcionados por lo que ocurrió en el pasado, etc. Pero la alternativa al diálogo, ¿cuál es? La fuerza, la violencia. ¿Qué hubiéramos preferido nosotros? ¿Que la gente de Ucrania y de Rusia hablaran y que no hubiera guerra? ¿O la guerra esta que está teniendo en vilo a todo el mundo y que nos está afectando a nosotros en un montón de cosas? Preferimos el diálogo. Dicen los abogados que mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces el diálogo es fundamental y hay que tenerlo sincero, transparente, y no solo con sector privado, con otros sectores, porque vemos temas también fuera del sector privado. No quisiera yo meterme en otros sectores, pero ahí están las noticias que ustedes dan todos los días. Hay malestar en otros sectores y hay manifestaciones, huelgas, etc. Entonces es importante ampliar el diálogo. Creo que es importante también otro tema fundamental para el sector privado, el tema de las invasiones de tierra. Eso no se puede permitir, eso se tiene que cortar de raíz porque eso ahuyenta la inversión. Hay grupos campesinos que han sido invadidos por invasores. Ojo,
grupos campesinos beneficiarios de la reforma agraria que han sido invadidos por estos grupos de invasores. Y no se justifica esto ya. Si alguien tiene un reclamo sobre la propiedad de una tierra, hay un mecanismo legal con una corte recién electa que es la que debe resolver en el marco de la ley y no en el marco de la presión o de un capricho. Muy bien, Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI. Una pausa, ya venimos con más. Retomaremos esto que está pasando a nivel del Congreso Nacional para tener una conclusión contundente de parte del sector privado. Ya regresamos. Estas iniciativas hay que entender que son como cuando uno siembra para el futuro. Hay que hacerlo, poco a poco va a ir mejorando, no va a ser automático y tiene que ir acompañado también de otras medidas, como el tema financiamiento, como el tema de simplificación administrativa, porque no es que con una medida sola voy a generar inmediatamente un montón de empleo. Seguimos esta noche al banquillo con Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI. Le decía que nos desviamos un poco con este tema de inversiones, pero que también es de interés conocer el punto de vista de la iniciativa privada. Retomo el tema de discusión en el Congreso Nacional. ¿Haría bien la Cámara Legislativa ahora mismo, en aras de entrar a la concertación, en retirar esta discusión o mantenerla pendiente? Entre tanto, ¿se va al diálogo que hemos estado planteando, Fernando? Yo creo que el diálogo siempre es mejor, porque ¿de qué le sirve a un político tomar una medida que va a perjudicar a los que quiere beneficiar, que va a perjudicar a otros y que al final el político va a ser criticado por la medida? Solo por un capricho creo que no hace sentido. Creo que es mucho mejor tener la información científica, cuánto cuesta, qué implicaciones va a tener para la micro, pequeña, mediana empresa, qué implicaciones va a tener para el Seguro Social, quién va a poner esa plata, qué implicaciones va a tener para el presupuesto del Estado de Honduras, para cubrir esas vacantes que se den cuando ocurran estas situaciones. Yo creo que es razonable. Uno no puede tomar decisiones a ciegas. Una buena idea con malos datos o con mala información o con poca información se puede convertir en un desastre. Entonces hay que hacer el análisis y que no le tengan miedo a escuchar a los demás actores. Creo que deben entender esto y lo reitero, son empleados públicos, son empleados de todos, diputados, ministros, presidentes, los jueces, todo el funcionario público. Debe escuchar a sus jefes, que son quienes los tienen ahí. Ahora, y en cuanto a posiciones como la ley de empleo por hora, que ahora se está proponiendo bajo la ley de actividad laboral temporal, por citar un nombre que lo han manejado. ¿Cómo lo registra el sector privado, Fernando? ¿Ven positivo que este tipo de iniciativa sí se retome, sí se plantee a nivel de la Cámara Legislativa? Yo creo que sí, es importante, porque pongo varios casos y los tenemos ahí. Tenemos jóvenes que están estudiando, jóvenes que quieren sacar una carrera universitaria o técnica o que quieren continuar con una maestría. Tenemos otros casos, Rosendo, y tiene que ver con lo otro. Mujeres que están todavía con hijos pequeños, pero que los hijos pueden estar mediodía en la escuela o en el kinder y ellas pueden trabajar 4 horas, 3 horas. ¿Por qué negarles esas oportunidades? ¿Por qué no crear un marco para que ellas puedan trabajar ese momento mientras no están los niños? O gente mayor que ya no se siente físicamente para estar todo el día trabajando, pero que pueda tener un complemento para su sustento. Eso hay que analizarlo y eso es una cosa positiva. Y pensémosla, veámosla, discutámosla, escuchemos a los trabajadores, escuchemos al sector privado, escuchemos a otros actores y avancemos en estos temas que son importantes. Reitero, 5,5 millones de hondureños deberían de estar trabajando. 850,000 son los que están formalmente inscritos en el Seguro Social, promedio mensual. ¿Y cuáles son las capacidades reales que tiene el sector privado si finalmente se le da luz verde a la propuesta que el Partido Liberal, por cierto, sus diputados han dicho que tienen lista ya la normativa
a iniciativa del diputado Mauricio Villeda, y que entre a una discusión que puede tener aportes de la misma clase trabajadora, del sector privado y muchos congresistas que se les debe reconocer su conocimiento en el área. Correcto. Hay que entender una cosa, y es que en economía y en empresa las cosas no son automáticas, ¿no? Y yo les pongo un ejemplo. Usted quiere abrir por decir algo, un negocio pequeño, una farmacia. Si usted quiere abrir una farmacia en Honduras, tiene que primero ubicar el local. Ubica el local, tiene que sacar el permiso de compatibilidad en la alcaldía. Después viene todo el trámite en la alcaldía para el permiso de operación. 3, 4 meses. Luego necesita un permiso de una regencia sanitaria que lo otorga el Colegio Químico. 3, 4 meses. Luego necesita la licencia sanitaria de ARSA. 3, 4 meses. Ya 1 año. Ojo, alguien que conozca el tema, que sepa, que se mueva, que esté en eso. Luego tiene que hacer los pedidos, capacitar a la gente. Estas iniciativas hay que entender que son como cuando uno siembra para el futuro. Hay que hacerlo, poco a poco va a ir mejorando, no va a ser automático, y tiene que ir acompañado también de otras medidas, como el tema financiamiento, como el tema de simplificación administrativa, porque no es que con una medida sola voy a generar inmediatamente un montón de empleo, se necesita un conjunto de medidas. Esta es positiva, porque las empresas que vengan, por ejemplo ahora que viene Semana Santa, van a poder contratar temporalmente porque va a haber incremento, por ejemplo, en la parte turística. Luego vamos a tener probablemente en la parte agroindustrial cosechas que se van a dar, entonces se puede contratar temporalmente. El tema de las exportaciones de producto manufacturado ha fluctuado mucho por todo el tema de los chips y por todo el tema de la cadena de suministro y cadena logística. Pero si viene un pedido de X producto, tener la factibilidad de poder contratar el porcentaje de empleados que se requieran para cubrir esos pedidos sin tener toda esa complejidad del código laboral. Entonces, yo creo que es positivo y que en esos temas es que tenemos que enfocarnos para realmente solucionar el problema de la gente, que es comida que se consigue con dinero que se lo da el trabajo. Bueno, y Hay la que industria conseguir del generar call trabajo. center es otro ejemplo que se puede aprovechar de este tipo de modalidades. Ahí están los call centers, están el tema de servicios, el tema turístico, el tema industrial también un poco. Se puede. Y aquí, Rosendo, es importante esto. Nosotros estamos compitiendo a nivel global. Yo le decía a una gente de unas mis pymes en Copán, ¿con quién compite usted? Una panadería. ¿Con quién compite usted? Yo compito con la panadería, yo no tengo competencia, no tienen competencia, no, porque la otra panadería está a 3 barrios de aquí, entonces a mí no me afecta. ¿Seguro? Sí, me dice. Entonces, venga, le llevé al panadero a la pulpería de doña Juanita en Copán y le dije, ¿ve usted? ¿Tiene competencia o no tiene competencia? Claro que tenía competencia. La otra panadería estaba lejos, pero en la pulpería había pan que venía de San Pedro, que venía de Tegucigalpa, que venía de otras zonas del mismo Copán, pero venía pan de México, de Guatemala, venía, hasta vimos unas cuestiones que venían voy a evitar los nombres para evitar la publicidad, que venía de Italia. ¿Qué significa eso? Usted, señor, en Copán, con su panadería, tiene competencia global, está compitiendo con todo el mundo. Entonces se necesita tener las condiciones para que esa competencia sea pareja. El hondureño es bueno, pero necesita jugar en el mismo terreno. Y se logró cuantificar en su momento, bajo la modalidad que fue derogada, cuántos empleos en realidad habían, cuántos de esos que estaban con periodos temporales pasaron a tener el beneficio, porque hubo quienes se quedaron en permanencia. Le planteo esto porque cuando se abolió la misma a nivel de la Cámara, se argumentó que había que quitarlo, que había que desaparecerlo, porque se incumplía, se abusaba y que la ley no estaba bien concebida. Mire, si no se cumple, es responsabilidad de la persona que no está cumpliendo, pero la responsabilidad primordial es del Estado. Ok, y vuelvo a poner otro ejemplo. Si nosotros tenemos un fulano que anda borracho y tiene un accidente y tiene un problema, yo no voy a quitar los carros a todo el mundo porque un borracho hizo mal una cosa. Los carros van a seguir. Lo que hay que hacer es aplicar la ley y las sanciones correspondientes
al que cometió una imprudencia y generó un accidente. Entonces, sí, pero si el Estado, a través de la Secretaría, en este caso de Trabajo, tiene que vigilar porque se cumpla. Y si alguien no cumple, hay que sancionarlo. No importa que sea una empresa, las leyes están para cumplirlas. Porque al final pagan justo por pecadores. Entonces, cuando me dicen, es que no se cumple, ese no es argumento para mí, porque eso es dar por entendido que la institución que debía hacer que se cumpliera no sirve. No, o sea, si alguien no está cumpliendo, por ejemplo, una ley de tránsito, hay que exigirle a tránsito que cumpla, pero no voy a eliminar un beneficio para todos porque alguien no ha cumplido. Y ahora sí tienen un panorama claro, ya ustedes han recibido la propuesta del abogado Villada Bermúdez, esperan que el Congreso, como me dice, viene el periodo de verano, retome esta propuesta considerando que puede existir un aprovechamiento para que miles, no estamos hablando de centenares, miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes, tengan esta oportunidad ahora en la Semana Santa. Claro que sí, yo estoy satisfecho por esa propuesta, esperamos que se pueda poner a discusión en la Cámara y que convoquen a todos también, no tienen que ser solo a los empresarios, tienen que convocar a diferentes actores, tienen que convocar a los trabajadores y que se analice, porque esto realmente se requiere. Y, Rosendo, uno cuando ha tenido la oportunidad de viajar, uno mira a los muchachos en las universidades, los muchachos trabajan en la universidad, trabajan en la cafetería, trabajan en temas de aseo, trabajan en las tiendas y luego van a sus clases. La legislación en estos países desarrollados lo permite. Entonces, hay que ver los ejemplos positivos, los ejemplos que triunfan. Yo no quiero parecerme, se los digo con toda honestidad y sin ánimo de polémica, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba. Me quiero parecer a Alemania, a Finlandia, a Noruega, a Estados Unidos mismo. Entonces, veamos qué es lo que están haciendo ellos, que es distinto a lo de nosotros, y esos ejemplos son los que tenemos que copiar. Si alguien está en una clase complicada de matemáticas ahí en la universidad o en el colegio, yo creo que no le copias al mal alumno, ¿verdad? Le copias al bueno. Si quieres ir a estudiar, no vas a estudiar con el mal alumno, vas a estudiar con el bueno para aprender y para que te vaya mejor. No le vas a copiar al que le va mal o no vas a ir a estudiar con el que le va mal. Entonces, si queremos salir adelante, veamos qué es lo que han hecho los países que están mejor. Y los indicadores, y eso está a la evidencia de todos. Y ahora con la internet no se puede alegar ignorancia, porque está a un clic toda esa información de cómo están las situaciones en los diferentes países y cuál ha sido el camino, el proceso que ellos han llevado a cabo para alcanzar ese estatus. Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. La gente ve a Centroamérica como un bloque y dice, si el barrio anda mal, pues no me quiero meter en ese barrio. Tal vez algunos anden mejor, pero el barrio está complicado. Y además creo que no se entiende realmente de parte del gobierno cómo está perjudicando a la misma Nicaragua y a sus mismos compatriotas. Seguimos al banquillo con Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI. ¿Cómo ve el sector empresarial lo que está pasando en Nicaragua? No es nada positivo para los empresarios que son de Nicaragua, incluso para empresarios de Honduras que tienen sus capitales en el vecino país, ¿verdad? Condenamos rotundamente lo que ha ocurrido en Nicaragua, es lamentable, es un acto de terrorismo de Estado lo que está ocurriendo, lo que ocurrió esta semana y lo que ha venido ocurriendo. La Carta de Naciones Unidas establece como derecho el derecho de asociación libre. Está establecido en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En los convenios de la OIT de 1948 se establece el derecho a la libre sindicalización de las empresas y de los trabajadores. Las asociaciones gremiales funcionan como el equivalente a un sindicato, según la OIT. Entonces hay libertad de asociación también garantizado por la OIT. Esos son principios fundamentales y universales que el gobierno de Nicaragua ha irrespetado y ha llegado a los máximos abusos, cancelando las personerías jurídicas, congelando cuentas, dejando sin empleo a un sinnúmero de empleados de estas organizaciones gremiales, de ONGs. Escuchaba que unas universidades también han sido
objeto de estos atentados de parte del Estado, y eso es terrible y deleznable y es lamentable. Esto va a afectar la integración centroamericana porque cuando uno está fuera, la gente ve a Centroamérica como un bloque y dice, si el barrio anda mal, pues no me quiero meter en ese barrio. Tal vez algunos anden mejor, pero el barrio está complicado. Y además, creo que no se entiende realmente de parte del gobierno cómo está perjudicando a la misma Nicaragua y a sus mismos compatriotas. Eso es totalmente reprochable y lo condenamos enérgicamente, tanto desde la Asociación Nacional de Industriales como de la Federación de Industriales de Centroamérica, FECAICA, ya que lo consideramos un abuso total y completo. Y ¿Puede eso demuestra Honduras? falta de tolerancia y eso es lo peor, cuando no podemos ni siquiera escuchar al que piensa distinto porque lo descalificamos, lo anulamos y en este caso matamos a las organizaciones que representan la oposición. ¿Qué se debe plantear por parte de la administración de nuestro país para no caer en estos errores de la administración de Daniel Ortega? Yo creo que nosotros tenemos un sistema democrático que puede mejorarse muchísimo, pero estamos bastante distantes, creo yo, de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Tenemos un Congreso Nacional, y creo que el pueblo fue sabio. Hubo un mandato claro respecto al Poder Ejecutivo, pero hubo un mandato claro también del pueblo respecto a lo que era el Poder Legislativo. Y ahí tenemos una variedad, una amplia variedad de diputados de diferentes partidos, mayoritariamente 4, en los cuales se repartió el poder. No se dio un cheque en blanco, no se dio un cheque en blanco. De hecho, el Partido Libre no tiene mayoría en el Congreso. Es el que más tiene, pero no tiene mayoría, no alcanza ni la mayoría simple. Entonces, hay una buena representación de los demás partidos, de las demás ideologías, de los demás pensamientos en el Congreso y eso enriquece. Y por eso nosotros vemos positivo que esa diversidad de opiniones en el Congreso haya logrado llegar a un acuerdo que requería una mayoría calificada para la elección de la Corte. ¿Que hay que mejorarlo para otros periodos? Claro que sí. Y el próximo periodo va a ser complicado, en la próxima elección de la Corte, por el año en que toca. Pero es fundamental fortalecer eso, la diversidad de ideas, la diversidad de opiniones, en la tolerancia y el respeto en el diálogo, con firmeza, con franqueza, con contundencia, pero con respeto y con tolerancia. Por cierto, Fernando, ¿qué visión tienen? Hoy se ha reunido el gabinete económico, una parte de ellos, con ustedes como sector privado para plantear reformas en el sector tributario. No se tiene una claridad que se va a plantear a nivel de la Cámara, pero se adelanta de temas relacionados con revisar exoneraciones, registrar a nivel de las herencias nuevos tributos. Y me quiero quedar con lo primero porque nuestro principal aliado histórico, Estados Unidos, a través de su representante diplomático, dijo que eliminar las exoneraciones puede ser de alto riesgo en el tema de la generación de empleo que tanto se debe cuidar en este momento. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo insisto, como en los temas anteriores, que antes de tomar decisiones apresuradas y unilaterales es fundamental la discusión y el diálogo. Hay que ser claro en esto, el mayor porcentaje de ese monto que menciona el gobierno de exoneraciones es a la canasta básica, hay que decirlo así, y eso no es un beneficio para la empresa, eso es un beneficio que se le da a la ciudadanía que consume productos de la canasta básica. Entonces, ¿qué quieren decir? Que le van a subir el impuesto y para qué va a pagar ahora la canasta básica, va a pagar impuestos. Eso va en contra de lo que estableció en la campaña la presidenta y la alianza, que se hizo entre Salvador y Pino y Libre. Entonces, yo creo que hay que escuchar, hay que analizar, se tiene que dar un plazo, un periodo prudencial para escuchar las contrapropuestas que puedan salir del sector privado o de otros sectores. Y creo que es importante esto, y lo reitero de lo que hablábamos anteriormente con el tema de los temas laborales. Nosotros no podemos, desgraciadamente no podemos dar menos de lo que están dando los vecinos, porque si no entramos en desventaja.
y necesitamos cubrir esos 3 millones, esos 4 millones 700 mil votos, 700 mil personas que están en edad de trabajar y que no pueden entrar al sistema formal. Necesitamos tomar medidas que generen empleo, Eso se tiene que discutir. Si hay abusos, repito, reitero, si hay abusos, auditen y castiguen. Eso es así. Pero no puedo yo, y vuelvo a poner el ejemplo, de porque alguien imprudente, delincuente, toma un vehículo y hace un accidente y mata gente, no puedo yo quitarle los vehículos a toda la población. Porque el razonamiento que yo miro en este tema es ese. Es que hay abuso. Si hay un abuso, castíguelo. Usted tiene la legislación contundente con el nuevo código de tributario que se estableció, contundente en la SAR, en finanzas. Revise, audite, si hay un problema. Está bien, Se ha insistido mucho, por ejemplo, el tema de las exoneraciones de los sistemas libres, de los SOLI. ¿Es tiempo de revisarlo amparados en que por ahí ha existido mucha fuga? Yo repito, si hubo alguna solicitud de alguien para una exoneración, fue autorizada por un funcionario. Entonces, el sistema hay que verificar si es la legislación lo que está fallando o la aplicación de la legislación. Por eso insisto, si se quiere hacer una revisión, analicemos integral. Veamos realmente dónde es que se va ese gasto tributario, gasto fiscal que dicen. Se va en el tema del impuesto sobre la canasta básica. Segundo, veamos si hay problemas en el proceso, transparentemos el proceso, hagámoslo claro, y si hay que hacer auditoría, hagámosla. Si alguien abusó puntualmente, hay que sancionar de acuerdo a lo que la ley establezca. Pero si quitamos el beneficio general, vamos a generar problemas. Por ejemplo, cuando se quitaron los fideicomisos, de manera general, se han generado serios problemas porque se ha afectado, por ejemplo, fideicomiso como el de Banprovi. Tenía que ser un fideicomiso, no había otra manera de que Banprovi pudiera hacer los redescuentos para los préstamos para la gente más necesitada para su vivienda. Entonces, por ahí un tema ideológico, un tema de terquedad a veces, un tema político, no razonamos y no analizamos los números, no analizamos la realidad. Yo creo que si se quiere revisar, se puede revisar. Estamos de acuerdo en eso, pero tenemos que escuchar las posiciones y tenemos que entender que si se quitan los beneficios que dan los países vecinos, no vamos a tener inversión. Porque la inversión se va a ir allá. No tenemos nosotros una infraestructura diametralmente mejor a la de los vecinos. No tenemos la energía con estos subsidios cruzados más barata de la región. No tenemos el salario mínimo más bajo de la región tampoco. Somos el segundo más caro después de Costa Rica. Entonces, ¿por qué va a venir la inversión acá? ¿Por nuestra cara bonita? No creo. Fernando, le agradezco. Feliz noche. Un gusto, Rosenda. Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.